aprender un poco sobre la diferencia entre macro y micronutrimentos o qué es lo que son, quédate conmigo. Hola, yo soy Ana Gabriela Ugalde y soy nutrióloga. Si no me conocías, este es mi canal y te invito a suscribirte. En este canal doy diferentes recomendaciones, recetas, todo lo que necesites para llegar a tus objetivos nutricionales. Hola, bienvenidos a una cápsula más y el día de hoy quiero darles una cápsula igual informativa. Como para que también este canal, como siempre les he dicho, este es un canal que es de salud y es un canal para enseñarles cosas nuevas y que ustedes tengan las herramientas para poder llevar un estilo de vida saludable. El día de hoy les quiero enseñar qué son los macro y los micronutrimentos, porque de pronto los nutriólogos hablamos mucho acerca de macro y micronutrimentos y luego de pronto veo la expresión de la gente como de what, ¿y qué es eso, no? ¿Cómo se come? ¿Qué sirve? O sea, ¿qué es eso? O sea, explíquenme, ¿no? Entonces, yo creo que algo importante y que tal vez me ha faltado a mí en el canal es que a lo mejor les he enseñado cosas como ya más complejas, un tema más complejo, y creo que es importante de repente hacer este tipo de videos que nos enseñen cosas básicas de la nutrición, conceptos básicos que nos ayuden a entender más el panorama de la nutrición en general. Y bueno, algunos conceptos básicos son justo eso. Tampoco puedo tocar todos los conceptos básicos en una cápsula, pero voy a tocar estos dos importantes que son los macro y micronutrimentos. Los macronutrimentos son tres grupos importantes que son los de alimentos, o sea, son los hidratos de carbono, mejor conocidos o coloquialmente como carbohidratos, son los lípidos, conocidos coloquialmente como grasas, y son las proteínas. Estos tres macronutrimentos son indispensables para nuestro cuerpo. Sin ellos no podemos vivir, los necesitamos en diferentes cantidades y de ahí con esos son con los que se va haciendo el juego para hacer los diferentes tipos de dietas. Con los macronutrimentos, todos los seres humanos necesitamos estos macronutrimentos y tienen funciones específicas para nuestro cuerpo. Los carbohidratos, ¿para qué nos sirven? Porque siempre han sido los temidos carbohidratos y la gente le tiene miedo a los carbohidratos solo porque existen, así de, no sé ni qué son los carbohidratos, pero son como Lord Voldemort, así, no lo conozco, pero me aterra, ¿no? Y la verdad es que no te tiene por qué aterrar. Los carbohidratos son indispensables para tu cuerpo. Los carbohidratos te sirven para tener energía durante el día, para tener ese combustible que necesitamos. Son vitales para nuestro cerebro y para el funcionamiento correcto de nuestro cerebro. Entonces, y es ahora sí que lo principal que te da energía a tu cuerpo. Sin los carbohidratos no tenemos el combustible o lo estamos adquiriendo de otro macronutrimento y ahí es donde empiezan a haber algunos deterioros en nuestra salud. Obviamente los carbohidratos, pues por algo se han hecho la fama, ¿no? Tampoco voy a decir, se han hecho fama solo, ay pobrecitos, o sea, no han hecho nada por sí solos, pero hay carbohidratos buenos y hay carbohidratos malos, ¿sí? Los carbohidratos buenos siempre van a ser los que se obtienen por medio de la naturaleza o los que no están procesados. Por ejemplo, los carbohidratos tienen varios grupos de alimentos que conforman este macronutrimento o que tienen este macronutrimento. Los grupos son las verduras, que las verduras son carbohidratos, los mejores carbohidratos que te puedes comer en la vida, que casi a todos los pacientes se les dan libres y no pasa absolutamente nada, y mientras más te comas, más vitaminas y minerales vas a tener, son las verduras. Otros carbohidratos excelentes son las frutas. Las frutas, de verdad que no necesitamos de verdad de los edulcorantes ni del azúcar, porque con las frutas tenemos ese azúcar deliciosa y natural que nos da todo lo que necesitamos y tiene muchísimas vitaminas y minerales. Entonces este es un súper macronutrimento. El grupo de los cereales y tubérculos, siempre prefiriendo esos cereales que son muy buenos, como la avena, el amaranto, la quinoa, el centeno, el trigo, pero el trigo integral,
la avena, sí, ya dije la avena. Entonces, esos son carbohidratos muy buenos. También el arroz también es un buen carbohidrato que sea integral preferentemente. Un cereal que conforma parte del grupo de los carbohidratos son las leguminosas, que son los frijoles, las habas, las lentejas, los garbanzos, los edamames. Este grupo es altísimo tanto en carbohidratos como en proteína, y si se combina con un cereal como avena, amaranto, forman una proteína de alto valor biológico. Entonces es excelente. Y los carbohidratos malos, que son por los que se les ha hecho la fama a los carbohidratos, son todos los alimentos industrializados, que el pan de dulce, que las galletitas, que las papitas fritas, la bollería, o sea, todo en general así de pasteles industrializados, que gancitos, que esto, son carbohidratos que juntan con grasas trans o grasas hidrogenadas, y esto es lo que los vuelve que sean agresivos para la salud. Obviamente, como les he comentado, también un carbohidrato, por mucho que tenga una calidad excelente, si abusas de él, también te va a hacer que puedas subir de porcentaje de grasa y que puedas no estar en la condición física que te gustaría. Entonces, si bien va a ser mucho más sano que comas muchos carbohidratos sanos, pues sí hay que tratar de que sea la cantidad que necesitas de este macronutrimento. Lo general que el ser humano necesita de este macronutrimento es entre el 40% al 60%. Esa es la cantidad que en general necesitamos dentro de nuestro requerimiento los seres humanos de este grupo de hidratos de carbono. Si los consumes en este porcentaje en base al que tú necesitas, no son ningunos enemigos, al contrario, van a ser tus mejores aliados para sentirte bien, para verte bien y para tener todas las vitaminas y minerales que necesitas. Ahora, las proteínas. ¿Para qué sirve este macronutrimento? Las proteínas son vitales para tu cerebro y vitales para todas tus articulaciones, para toda tu ADN, para todo el ARN, para toda la función de tus células, de tu cuerpo. Las proteínas son esenciales. Las proteínas es el macronutrimento más esencial para tu cuerpo y es el que te va a dar el aporte principal en cuanto a que no puedes vivir sin proteínas. O sea, el ser humano puede vivir sin todo menos sin proteínas. Entonces, este es indispensable. Muchas veces la dieta cetogénica, por ejemplo, parte de esto para que el cuerpo se alimente a partir de las proteínas y su principal combustible sean las proteínas. Una dieta cetogénica estricta. Las dietas keto son más combustible, la grasa es el combustible, no es la proteína. Pero una dieta más estricta como una cetogénica muy fija, sí serían las proteínas, y ahí es muy peligroso porque eso pasa también en los trastornos como bulimia, como anorexia, que empieza el organismo a autoconsumirse. Cuando empiezas a tomar como combustible las proteínas, te empiezas a autoconsumir. Entonces empiezas a quitarle lo que necesita tu cerebro y empiezas literalmente a autocomerte. Se está comiendo tu propio organismo, tu cerebro, y por eso las personas con anorexia o con bulimia, de hecho la definición de anorexia es camino irreversible hacia la muerte. Esa es la definición, porque el cuerpo empieza a alimentarse a partir de las proteínas y empieza a autodestruirse y a generarse muchísimas enfermedades. Por eso es que es bien importante comer los carbohidratos y comer las proteínas en la cantidad que las necesitamos. Ojo, porque también comer demasiadas proteínas también nos trae complicaciones a nuestra salud, sobre todo a nivel de nuestro hígado y a nivel de nuestro riñón. Por eso es importante comerlas en la cantidad adecuada. Antes se creía que las cantidades de proteína que debíamos de consumir eran muy bajas y que con eso podíamos estar al 100. Realmente en deportistas sí se necesita más cantidad de proteína, y para que haya una falla renal en una gente sana sí se necesita pasarse demasiado de proteína. Entonces mi recomendación de este macronutrimento es definirlo por gramos por kilogramo de peso, y por kilogramo de peso ideal, mejor, porque hay personas que sí padecen de una obesidad importante y por lo tanto tienen un muy alto peso. Entonces, si multiplicamos los gramos que yo recomiendo de proteína por el peso que tiene este paciente, sí se va a pasar por mucho de lo que necesita de proteína,
y vamos a empezar a tener descompensaciones. Entonces, mi recomendación es siempre multiplicar la proteína por gramos de peso ideal, ¿sí? O por masa libre de grasa, que eso sería lo ideal, ¿no? Y mi recomendación es a una persona que tenga alguna deficiencia renal, recomendarle peso ideal por 0.8 a 1 de kilogramos de proteína, y de gramos de proteína, perdón. Y a una persona sana le puedes recomendar entre 1.2 a 1.8 de gramos de proteína por kilogramo de peso ideal en mujeres, y en hombres podemos pasarnos hasta 2.2 gramos por kilogramo de peso ideal. Eso en cuanto a las proteínas. En cuanto a las grasas, ahí yo les diría que lo que necesitamos es el excedente de lo que necesitamos de carbohidratos y proteínas. Si ya tenemos lo que necesitamos de carbohidrato y proteína, el excedente siempre van a ser las grasas, que van a unir entre un 20 a un 35% de tu requerimiento total. Las grasas también son indispensables para tu funcionamiento hormonal. No puedes hacer una dieta que no tenga grasas, y realmente es imposible hacer una dieta sin grasas porque casi todos los alimentos tienen grasa. Sería imposible, aunque lo intentes, no lo vas a lograr. Pero pues sí hay que tratar de tener los niveles que necesitamos de grasa, porque si empezamos a consumir una dieta muy baja en grasa, aparte de que no te va a servir para bajar grasa porque se necesita el equilibrio correcto, vas a empezar a tener problemas. Por ejemplo, las mujeres en alteraciones menstruales, les puede dejar de desaparecer su periodo de plano. Entonces sí es importante desregularizaciones, sobre todo lo que nos pasa a las mujeres y a los hombres en general cuando no consumimos grasas, es que empezamos a tener, nuestras hormonas empiezan a enloquecer y hasta nuestro cortisol se empieza a elevar muchísimo, empezamos a tener muchísima ansiedad, y eso, lejos de ayudarnos, nos empieza a provocar al revés, que el metabolismo sea lento y empezamos a subir de peso. Entonces, que en sí sería de porcentaje de grasa. Chistoso, ¿no? No comemos grasa y subimos de porcentaje de grasa. Pues sí, sí pasa. Entonces, por eso es súper importante este grupo, porque este grupo sirve para la regulación hormonal, ¿sí? Para todo tu sistema endocrino. Entonces, como pueden ver, los 3 macronutrientes son fundamentales. Las proteínas ya no les dije, pero los grupos que contienen proteínas son todos los alimentos de origen animal, los huevos, el queso, la leche, los frijoles, las verduras también, un súper alimento, mi alimento favorito, en base a todo lo que te aporta también proteína. También los cereales también te aportan proteína. Y como les digo, la combinación entre cereales y leguminosas nos aportan una proteína de alto valor biológico. También la soya nos aporta proteína. Las grasas con proteína como almendras, nueces, pistaches, cacahuates, también nos aportan proteína. Y las grasas, ¿qué grupos de alimentos contienen grasa? Los cereales con grasa, como todas las papitas, donas, galletas, toda la bollería trae grasita. Y la verdad es que normalmente trae de las grasas no tan buenas, de las que son hidrogenadas o grasas saturadas. Otro alimento excelente que contiene grasas son todas las semillas. Almendras, nueces, cacahuates, pistaches, contienen grasas y grasas buenas. El aceite de oliva, el aceite de aguacate, el aceite de canola inclusive, también contienen grasas y son grasas buenas. Las aceitunas, el aguacate es una grasa excelente. En los aceites nada más hay que recordar que hay que tener bien claro cuál es el punto máximo de calor que puede soportar un aceite, porque si nos pasamos de ese punto se vuelve grasa trans y es nociva para tu salud. Por eso yo siempre les recomiendo, cocinen sin aceite. De verdad no necesitan el aceite para cocinar. Si tienes una freidora de aire o un horno, puedes cocinar delicioso sin necesidad de una gota de aceite. Y, o sea, solo le pones para que no se pegue literalmente a la barra, o sea, pero nada más a la charola con la que vas a poner la comida, no a la comida en sí. Y nada más es como para que no se pegue literal. Pero no necesitas realmente ponerle aceite. Yo te recomendaría más que al final de tu comida, cuando ya terminas de preparar tu pasta, ahí le agregues tantito aceite de olivo. O cuando ya terminaste tu salmón, le pongas su aguacate, ¿no? Eso es lo que yo recomiendo con las grasas. Pero sí es indispensable que no oprimas el consumir grasas, sobre todo grasas saludables. Esto conforme a los macros. De los micronutrientes, ¿qué son? Los micronutrientes son vitaminas y minerales, ¿sí?
Son las vitaminas y minerales que se encuentran en los grupos. Son las vitaminas que no vemos, es lo que no vemos. Los macro es lo que vemos, es lo grande. Son los grupos de alimentos, lo que contienen los grupos de alimentos y lo que necesitamos de macronutrientes, o sea, de grupos de alimentos para llegar a nuestra salud ideal, ¿no? Pero también necesitamos una dosis de micronutrientes diaria. Necesitamos tener una cantidad de cada una de las vitaminas y de los minerales, y justo esos son los micronutrientes, que son todas las vitaminas del grupo B, todas las vitaminas tanto hidrosolubles como liposolubles. ¿Cuáles son las hidrosolubles? Las que se eliminan por medio de la orina, y son las vitaminas todas las del complejo B, y la C. ¿Y cuáles son las hidrosolubles? Las liposolubles, perdón, son las que se segregan por medio de los lípidos, entonces sí las tiene que metabolizar tu hígado. Y esas son la vitamina D, la vitamina E, la vitamina A y la vitamina K. Esas son las vitaminas liposolubles. Y los minerales que necesita tu cuerpo, que calcio, hierro, fósforo, selenio, magnesio, todos en general, los que necesita tu cuerpo para funcionar, potasio. Entonces es importante consumir la cantidad adecuada de estos micronutrientes. ¿Y dónde vamos a obtener esos micronutrientes? Principalmente los vamos a obtener de los macronutrientes, ¿sí? Entonces los macronutrientes contienen micronutrientes. Es lo que quería llegar y lo que quiero que entiendan. Una no existe sin la otra, pero los micronutrientes no tienen macronutrientes, sino es al revés. Los macro tienen a los chiquitos, como si fueran de esas muñecas que tienen una muñeca adentro, de esas que le vas sacando capitas, pues así es. Los macro tienen grupos, y esos grupos de alimentos tienen alimentos, y esos alimentos tienen micronutrientes, que son vitaminas y minerales. Entonces, las frutas, ¿qué es lo que más micronutrientes contiene? Las verduras, después las frutas, y también todos los demás alimentos contienen micronutrientes, por eso los debes de consumir en la medida correcta. Igual la fibra, también pues obviamente los micronutrientes los consigues en suplementos alimenticios, pero yo siempre te voy a recomendar que sigas una alimentación saludable y solo en etapas muy específicas de la vida, como lactancia, como embarazo, como menopausia. Consumas estos multivitamínicos y que te asesores de que sea el correcto para que realmente no tengas una sobrecantidad de lo que necesitas de micronutrientes, porque también, como les digo, hay micronutrientes hidrosolubles que no pasa nada. Si tomas más vitamina del complejo B de lo que necesitas, se va a ir por tu orina, entonces no va a pasar nada. Pero si consumes más de vitaminas liposolubles, que son normalmente las que más hay en cápsulas, sí puedes tener problemas en tu hígado. Entonces por eso es importante consumir la cantidad que necesitas y no sobrepasarte. Y todos los multivitamínicos normalmente traen mucho más de la cantidad que necesitas. Entonces por eso es importante que sea muy asesorado y en situaciones muy específicas. Espero que te haya servido esta cápsula. Si te gustó, compártela y te invito a suscribirte a mi canal. También a comentarme ahí qué temas te gustarían, a suscribirte a mis redes sociales, acudir a consulta nutricional, y cualquier duda me la puedes hacer también a través de mi correo o de mis redes sociales. Nos vemos en la próxima.